Hola a todos. Bueno, hoy vamos a comenzar con la resolución de triángulos oblicuángulos. Los triángulos oblicuángulos son aquellos que no son rectángulos, es decir, que no tienen ángulos rectos. Por lo tanto, pueden ser triángulos obtusángulos con algún ángulo obtuso, pueden ser triángulos acutángulos con algún ángulo agudo, pero no doy por sentado que tenga un ángulo recto como los triángulos que estuvimos resolviendo en videos pasados. Así que esto es novedoso. Por lo tanto, todo lo que habíamos visto de las funciones trigonométricas, si bien el manejo de las funciones trigonométricas lo vamos a seguir haciendo, no nos van a servir las definiciones, que el seno es el opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa, todo eso no lo vamos a utilizar en esta parte, porque para poder resolver los triángulos oblicuángulos vamos a necesitar de dos teoremas. Uno es el teorema del seno, que es el primero que voy a dar, y el otro es el teorema del coseno. Bien, entonces, el teorema del seno, que por supuesto relaciona los lados y los ángulos de un triángulo cualquiera, dice lo siguiente. Si yo tengo un triángulo cualquiera, supongamos que es A, B y C, en los triángulos se les suele llamar a los lados con el mismo nombre del vértice opuesto. Por ejemplo, este lado que está acá, este lado que está acá, va a tomar el nombre del vértice que tiene enfrente, es decir, no de ninguno de los vértices que están a los extremos del lado, sino que va a tomar el nombre del vértice que tiene enfrente. Se va a llamar lado A, pero la A va a ser mayúscula de imprenta, porque es un segmento. Igual esto puede variar, distintos autores tienen distintas formas. A veces se ponen letras mayúsculas a los vértices y minúsculas a los lados. Yo lo hago al revés. Hay muchos autores de un lado y muchos autores del otro. Lo van a encontrar de las dos maneras. Entonces, este va a ser, por supuesto, el lado B, porque va a tener el nombre de su vértice opuesto. Y este va a ser el lado C, porque va a tener el nombre de su vértice opuesto. Bien. El teorema del seno, entonces, lo que dice es que en todo triángulo, las medidas de los lados son proporcionales al seno de su ángulo opuesto. Por ejemplo, A y el seno de su ángulo opuesto, que es el ángulo A, va a ser proporcional a B sobre el seno de su ángulo opuesto, que es el ángulo B. Y va a ser proporcional a C sobre el seno de su ángulo opuesto, que es el ángulo C. A los lados, para nombrarlos, le vamos a poner el símbolo de segmento y a los ángulos el símbolo de ángulos. Esto es lo que dice el teorema del seno. ¿Y cómo voy a utilizar esta proporción que me da el teorema del seno? La vamos a utilizar cuando a mí me dan de un triángulo 3 datos y yo tengo que saber calcular y que poder calcular los 3 datos que me faltan. Entonces, ¿qué datos me pueden llegar a dar? Bueno, las proporciones por lo general se usan de a 2 razones, es decir, que es muy probable que yo tenga datos de estas 2 razones, por ejemplo, necesito de ahí 3 datos y una incógnita. O puede ser que los datos sean de estas 2 razones y también de ahí necesito que sean 3 datos y una incógnita. O también puede ser que me den datos de la primera con la tercera razón y también siempre necesito que sean 3 los datos y una incógnita, si no, no se puede calcular. Por lo tanto, por lo que veo es, si yo tengo una razón de estas, cualquiera de ellas, por ejemplo, vamos a poner la primera proporción, es decir, las 2 primeras razones, A es a seno de A, como B es a seno de B, yo voy a necesitar que de esto que está acá escrito haya 3 datos y una incógnita.
Es decir, que yo puedo tener, por ejemplo, dos ángulos y uno de los lados, podría ser, o puedo tener dos lados y uno de los ángulos. No tengo otras opciones. De cualquiera de las maneras se va a poder calcular el lado o el ángulo que falta. Pero es fundamental que una de las razones esté completa. Yo necesito 3 datos de 4, es porque una de las razones va a estar completa y a la otra le va a faltar uno de los elementos. Por lo tanto, es necesario para poder aplicar el teorema del seno que yo tenga el valor de un ángulo y el de su lado opuesto, o el valor del lado y el de su ángulo opuesto, que vendría a ser lo mismo. Por lo tanto, es fundamental que yo tenga A con A, el lado A con ángulo A, o lado B con ángulo B, o lado C con ángulo C, pero siempre tengo que tener un par de elementos opuestos, lado y ángulo, y otro dato más, cualquiera sea, para comenzar a aplicar el teorema del seno. Si yo no tengo un lado y un ángulo opuesto como dato, no voy a poder aplicar jamás el teorema del seno. Imagínense, supónganse que a mí me dan como dato los 3 lados del triángulo. No puedo hacer nada, porque si yo tomara, por ejemplo, esta primera razón, voy a tener 2 incógnitas y no voy a poder hacer nada al respecto. Y si yo tomara esta razón, la última, voy a tener también 2 incógnitas, no me sirve. Lo mismo si yo tomo la primera con la tercera, también voy a tener 2 incógnitas. Es decir, que la única manera de que yo pueda aplicar el teorema del seno es tener A con A, o B con B, o C con C, para poder calcular el resto de las cosas. Vamos a ir a un ejemplo. Suponiendo que yo tengo un triángulo ABC y los datos son, por ejemplo, el ángulo A, que me dice que vale 72 grados, el ángulo B, que me dice que vale 48 grados, y tengo como dato el lado A que mide 8 centímetros. Entonces, cuando yo voy al gráfico, digo, tengo el ángulo A, tengo el ángulo B y tengo el lado A que mide 8 centímetros. Con estos datos tengo que poder calcular los datos que me faltan, es decir, el lado B, el lado C y el ángulo C, que tampoco lo tengo. ¿Cómo voy a hacer la resolución de todo el triángulo? Tengo que calcular todo lo que me falta. Voy a comenzar por lo más sencillo. Si tengo 2 ángulos en un triángulo, puedo calcular el tercero muy fácil porque los 3 tienen que sumar 180. Así que voy a comenzar diciendo que A más B más C tiene que ser igual a 180 grados. Y si yo quiero calcular el ángulo C, tengo que A mide 72 grados, B mide 48 grados y C, que es mi incógnita en este caso, sumo estos dos, 72 más 48 es 120 y lo voy a pasar restando al otro lado. Es decir, que el ángulo C lo voy a obtener cuando haga la cuenta de 180 menos 120, que me da de 60 grados. Bien, en los triángulos oblicuángulos no pasa como en los rectángulos que necesariamente tengo que usar los datos y siempre los datos originales para calcular cualquier otra cosa que me falte del triángulo. Acá no. Acá, si yo necesito utilizar algo que recién acabo de calcular, lo puedo utilizar tranquilamente porque si no a veces no se podría resolver si no fuera de esa forma. Vamos a tratar ahora de ver qué condiciones tengo para el teorema del seno. Voy a darle prioridad a los datos originales. Ustedes fíjense que el teorema del seno dice que A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B y es igual a C sobre el seno de C. Esto es el teorema del coseno.
Los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Bien, entonces, ¿qué datos tengo yo de esto? Tengo el lado A, por lo tanto puedo calcular el seno de A. Tengo el ángulo B, por lo tanto puedo calcular el seno de B. Y tengo el ángulo A. Como yo necesito una razón completa, A con A, B con B o C con C, como les decía, ya tengo lo que necesito. Y si además tengo el dato voy a poder calcular su opuesto. Es decir, que la razón que voy a comenzar utilizando yo va a ser la primera. Voy a decir que A es al seno de A como B es al seno de B. Y voy a reemplazar por los valores que tengo. En este caso vamos a sacar los centímetros para manejarnos más fácil con la parte numérica sin unidades, pero recuerden ponerlas al final. Y recuerden que es un lujo que se da en la matemática. En otras asignaturas esto no se puede hacer, por ejemplo en física. Entonces me queda 8 sobre el seno de 72 grados, me tiene que dar lo mismo que B, que no sé cuánto vale, sobre el seno de 48 grados. Bien, entonces, como voy a despejar C, me va a quedar que el producto de los extremos es igual al producto de los medios, por la propiedad fundamental de las proporciones. Me va a quedar entonces que B por el seno de 72 grados es igual a 8 por el seno de 48 grados. Y para despejar B voy a pasar el seno de 72 dividiendo, es decir, que me queda 8 por el seno de 48 grados sobre el seno de 72 grados. Bien, hacemos esta cuenta entonces con la calculadora, así como está, tratamos de no sacar ningún decimal, sino que lo manejamos con todos los decimales que nos da la calculadora. Y como B es un lado, y que está expresado en este caso en centímetros, a mí la calculadora me dio 6,251 y sigue 1, 0. Lo voy a poner como 6,25. Si quieren con un solo decimal, sería 6,3. Y como estaba todo en centímetros, me quedan también en centímetros el resultado. Entonces así es como se utiliza el teorema del seno. Pero, si bien ahora ya tenemos el valor del ángulo C, que lo calculamos recién y me dio de 60 grados, y tenemos también el valor del ángulo B, que acabamos de calcularlo, me da 6,25 centímetros, todavía nos falta el valor del lado C. Y vamos a volver a utilizar el teorema del seno. Porque si ustedes se fijan en el formato original, en el primero de todo, como nosotros calculamos, aunque sea más tarde, pudimos calcular el teorema, el ángulo C, ya lo tenemos ahora. Si yo utilizo los datos originales con esta otra razón, voy a poder calcular también el lado C que me falta. Y lo voy a poder calcular nuevamente con el teorema del seno. Entonces, vamos a ir a otra pantalla y vamos a poner así que A sobre el seno de A es igual a C sobre el seno de C. Entonces, A mide 8, el seno es el de 72 grados, C, que no sé cuánto mide, y el seno de C, que vendría a ser el seno de 60 grados. Nuevamente, por las propiedades de las proporciones, la propiedad fundamental, me queda que C por el seno de 72 grados es igual a 8 por el seno de 60, y como quiero despejar C, paso el seno de 72 dividiendo. Me queda 8 por el seno de 60 sobre el seno de 72. Hago la cuenta con la calculadora directamente, 8 por seno de 60 dividido seno de 72, y como esto es un lado, entonces me va a quedar que C mide, en este caso me dio 7,28, así que le voy a poner directamente 7,3 centímetros.
y así pude calcular todo lo que me faltaba del triángulo. Hasta acá el teorema del seno. En el próximo vamos a ver teorema del coseno, que también sirve para la resolución de triángulos rectángulos, oblicuángulos. Nos vemos en el próximo video.